Colombia por la invitación en participar en este congreso de la CADI, especialmente al doctor Beltrán y al doctor Prieto, que lo hemos conocido desde antes ya, y bueno, un gusto poder participar con ustedes y brindar algo sobre el tema que vamos a hablar. Bueno, básicamente voy a tratar de hablar de lo que son las generalidades de las varices esofágicas, principalmente lo que es prevalencia, luego hablaremos de la hemorragia, cómo es el diagnóstico, bueno, el manejo inicial, el tratamiento y después veremos las medidas de rescate disponibles o en valoración que hay en la actualidad y algún tipo de otro tratamiento que hay algo interesante en eso nuevo. Y luego hablaremos un poco de cuál es el manejo basado en las nuevas conclusiones de Baveno 6 que están publicadas recientemente. Bueno, las varices se presentan en el 30-40% de los pacientes con cirrosis compensada, pero esto duplica a los pacientes que tienen una cirrosis descompensada, muy en concordancia con lo que vimos en la presentación anterior. Para que se desarrollen varices es necesaria que el gradiente de presión venosa hepática sea alto y sea importante, o sea, mayor de 10 milímetros de mercurio es lo necesario para el desarrollo y probablemente para el sangrado mayor de 12 milímetros de mercurio. Vamos a ver que esto tiene relevancia a la hora de ver el control de la hemorragia varicial en algunos estudios que veremos. La hemorragia digestiva alta tiene una incidencia de 4 a 15% por año, o sea, de 4 a 15 pacientes que tienen varices al año pueden llegar a sangrar si no hay una profilaxis correcta de las mismas, ¿no? ¿Y qué hace que sangren, digamos? El empeoramiento de la función hepática, o sea, el paciente que tiene deterioro clínico, el tamaño de las varices, que si ha crecido o aumentado, o la presencia de puntos rojos son determinantes de que el paciente puede llegar a sangrar durante su evolución. La endoscopía digestiva es el método diagnóstico de elección. Hay unos criterios claros en los cuales, definimos cuándo hay sangrado digestivo por varices. Es cuando hay un sangrado activo de una variz, que esto es raro verlo, esto lo vemos en el 10 al 20% de los casos. También cuando hay un signo de hemostasia reciente en alguna de las varices, cuando vemos un coágulo adherido, o el caso más frecuente tal vez es cuando hay retos hemáticos en el estómago y vemos los cordones variciales sin hemostasia reciente, pero que no hay otra causa que justifique el sangrado. Esto, digamos, lo consideramos hemorragia digestiva por varices. Esto es importante porque las varices pueden recidivar si no las tratamos en el 30-40%, aunque veamos la situación, digamos, de que vemos, el signo de hemostasia. Si no hay un tratamiento correcto, el 30-40% de los pacientes van a sangrar de nuevo. Y lo importante es ver que una vez que se ha subsanado, digamos, el cuadro inicial de la hemorragia, hasta el 60% de los pacientes van a sangrar de nuevo si no hacemos un tratamiento definitivo en los próximos años. La mortalidad es importante y es alta, esto ha bajado en los últimos 30 años probablemente del 40%, pero no la podemos reducir más del 15% porque bueno, es una situación compleja en un paciente complejo y que requiere varias cosas importantes en su manejo y eso es lo que vamos a definir ahora en lo que sigue adelante. Esta es una presentación que hace recientemente en el cual vemos cuál es el estadio de las varices en función del estadio de la función hepática, ¿no? Si está compensada o descompensada, si el gradiente es elevado o no y si las varices han desarrollado o se han complicado durante la evolución. Principalmente nosotros vamos a hablar sobre la parte de lo que es la hemorragia digestiva aguda por varices, cuyo objetivo es el control del sangrado, prevenir el resangrado y disminuir la mortalidad en las 6 semanas, que se considera el objetivo de todos los tratamientos que se intenten valorar. Y esto requiere un poco un tratamiento complejo y múltiple, que es el control de lo que son las transfusiones, el uso de antibióticos, como vemos en la presentación reciente, el uso de drogas vasoactivas, el tratamiento endoscópico y las medidas posteriores al mismo cuando estos fracasan. Entonces, el manejo inicial, esto es importante ver que esto se debe hacer en unidades de cuidados intensivos o de vigilancia intermedia, al menos es un paciente complejo en el cual el médico que lo vaya a valorar tiene que estar entrenado o conocer el mismo, por lo cual hay que controlar bien la vía aérea, el tema de la respiración y la presión arterial. Entonces es importante una adecuada resucitación inicial porque estos pacientes habitualmente presentan hipovolemia al ingreso y tenemos que tratar de primero controlar la presión arterial, por lo menos tratando de llegar a 90 o 100 milímetros de sistólica.
Es importante la colocación de la sonda, aunque a veces esto hay mucha discusión con la gente de urgencia o los terapeutas, porque esto nos posibilita, digamos, en el segundo paso, que es la endoscopia, digamos, tener un estómago limpio y eso disminuir las complicaciones asociadas a la endoscopia. No hay estudios que demuestren que la sonda aumenta el riesgo de sangrado, por lo cual es un procedimiento que lo deberíamos hacer en todos los pacientes. Y además, lo otro es valorar si el paciente tiene que ir o no a intubación orotraqueal. Principalmente si el paciente al ingreso está nubilado, presenta vómitos o sangrados persistentes, digamos, esto tal vez no debería demorar, digamos, en valorar la intubación y después hacer la endoscopia. Entonces, estas son cosas que se tienen que definir un poco al ingreso del paciente y que sí van a cambiar ostensiblemente la supervivencia, porque a pesar de que controlemos el sangrado con endoscopia, los pacientes pueden hacer otras complicaciones que son las que finalmente van a afectar la mortalidad en las próximas semanas. Los antibióticos, como se mencionó previamente, esto hay una muy buena evidencia y no hay dudas que el uso debe iniciarse desde el inicio del paciente, del ingreso. El paciente, si no tiene tolerancia a la vía oral, que eso es, a veces no lo tenemos, hay que indicarle ceftriaxona o el antibiótico que nosotros podamos dar en función del grado de sensibilidad que tengamos en el hospital, lo que trabajemos, pero digamos, no debe faltar el antibiótico desde el inicio y se debe prolongar hasta que el paciente esté alimentándose o hasta 7 días, digamos, después del ingreso. La transfusión, y esto sí hay novedades, digamos, el estudio publicado hace 2 años por Villanueva en el Hospital Sant Pau de Barcelona, digamos que él planteó qué objetivo había que transfundir a los pacientes con hemorragia digestiva. Es un estudio, digamos, que analizó pacientes cirróticos y no cirróticos, pero en los cirróticos también observó diferencia en el cual el objetivo planteado a una hemoglobina de 7 es el objetivo que, digamos, se asociaba a menor mortalidad asociada a la transfusión probablemente. Entonces, el objetivo probablemente se debe mantener entre 7 y 8 gramos como control y evitar, digamos, la sobretransfusión porque probablemente aumenta la presión portal y el resangrado. Aunque de eso, digamos, no hay estudios claramente que lo hayan demostrado, pero sí sabemos que el paciente que en este estudio recibía una transfusión a un valor o a un nivel de 9 gramos por decilitros tenían peor evolución, por lo cual se recomienda mantener el objetivo de transfusión entre 7 y 8 gramos. De plaquetas no hay estudios que hayan demostrado que hay que hacer, pero sí se recomienda, las recomendaciones de expertos, es como lo escuchábamos recién, es de subirlas a 40 o 50.000 antes de afrontar, digamos, una endoscopia en el caso de un sangrado, ¿no? Y del plasma fresco, aunque no hay recomendaciones, lo ideal es tener un INR, un RIN, menor de 2,5 o mejor de 1,5 a la hora de hacer un tratamiento endoscópico. Pero para esto tampoco hay unas recomendaciones claras, incluso en Baveno 6 tampoco se habla de lo mismo. Un dato importante son los vasoconstrictores eplácnicos, que estos lo ideal es iniciarlos antes de hacer la endoscopia del paciente, porque esto sí cambia el manejo y sí cambia la respuesta rápida del paciente. Los estudios clásicos mostraban, digamos, que todos eran beneficiosos, estos que vemos aquí, que es terlipresina, somatostatina, octreótides en estas dosis. Y inicialmente la terlipresina aparte había demostrado que disminuía la mortalidad de los pacientes, aparte de mejorar el control inicial del sangrado. Pero bueno, en un estudio reciente que está, digamos, recientemente publicado, que es un estudio comparativo de los 3 fármacos más comúnmente utilizados, tenemos que la mortalidad por los 3 se disminuyó sensiblemente en todos los grupos y que no hubo diferencias entre los mismos, por lo cual es recomendado, digamos, utilizar el que tengamos disponible en nuestro hospital, pero sí utilizar alguno y en estas dosis recomendadas, ¿no? Porque esto sí cambia el manejo en las primeras horas de la hemorragia. Luego, un punto que también se publicó recientemente y creo que es útil es la utilización de eritromicina endovenoso previa a la endoscopía. En este estudio que se publicó hace unos años, vieron que la visualización endoscópica, digamos, en el momento del sangrado, mejoraba ostensiblemente. Entonces, con una intervención muy sencilla, que es poner una dosis de eritromicina, había una mejoría en lo que es la valoración del estómago e incluso disminuía la duración del tratamiento terapéutico, digamos, de la endoscopía y por otro lado incluso había una disminución de lo que era la estadía hospitalaria del paciente, por lo cual esta es una medida que si la tenemos disponible podemos utilizarla. En algunos hospitales no está disponible la eritromicina, pero bueno, cualquier otra medicación que podría tener un efecto, digamos, gastro que limpie el estómago, digamos, podría ser utilizada de forma importante. La endoscopia lo ideal es hacerla en las primeras 12 horas del ingreso del paciente. Esto, digamos, está publicado como una recomendación firme, no hay un trabajo probablemente que haya analizado claramente esto, pero bueno, si el paciente tiene un sangrado persistente o hay hematemesis persistente
digamos, requerimiento transfusional permanente, la sonda nasogástrica no deja de tener débito importante, digamos, la endoscopía probablemente hay que adelantarla y hay que hacerla dentro de las primeras 6 horas, porque esto probablemente va a cambiar un poco el manejo, aunque esto no se ha analizado en ningún estudio de forma clara. Lo importante es que una vez que hacemos la endoscopía hay que dedicarnos al paciente porque bueno, vamos a lograr controlar la hemorragia en el 80-90% de los pacientes y esto es una intervención importante. Recuerden que es un paciente que tiene una mortalidad elevada de casi el 20% y con la endoscopía vamos a contribuir mucho a mejorar eso. Pero hay un grupo de pacientes en las cuales no vamos a poderlo y eso es lo que hablaremos un poquito en la parte final de la presentación. Las técnicas endoscópicas seguramente son por todos ustedes conocidas, es la escleroterapia endoscópica que fue inicialmente descrita y luego la ligadura endoscópica, las dos yo creo que están disponibles en la mayoría de los centros y cada uno de los médicos endoscopistas, etcétera, tiene más afinidad por una por otra y vamos a ver un poco qué es lo que dicen los estudios. La ligadura, digamos, se hace, bueno, yo acá traje un pequeño resumen de que es la colocación de 4 a 10 bandas en el momento del sangrado. Esto, el objetivo es ocluir y trombosar la variz y es normal que se ulcere y se escare. Esto se los digo porque hay muchos estudios que ven como la escara como una complicación de la ligadura y la escara no es una complicación. Lo que sí es una complicación es el sangrado al caer la escara, pero la escara o la úlcera es el efecto, digamos, esperado en el tratamiento, por lo cual esto hay que revisarlo, digamos, y esto es un efecto esperado, lo cual no lo podemos considerar como una complicación. Sí, si esta escara al caer sangra, sería una complicación que requiere un tratamiento endoscópico. La ligadura como complicaciones principalmente son leves, es bien tolerada, digamos, es la disfagia transitoria de los primeros 2-3 días que se controla bien con analgésicos comunes, incluso con IVPs. Y es raro que resangre, digamos, una vez a las 2-3 semanas de la ligadura, pero esto se puede dar hasta en el 3% de los pacientes y tiene habitualmente muy buena respuesta al tratamiento endoscópico que a veces es con esclerosis. La esclerosis en sí se puede utilizar con los compuestos que acá menciono, pero eso depende, digamos, de la disponibilidad de cada centro. La inyección se hace a nivel de la variz o en la zona adyacente, digamos, y el objetivo también es trombosar, inflamar la variz y con eso se cierra la misma y con una formación posterior de escara. A diferencia de la ligadura, las complicaciones son más frecuentes. Tenemos dolor y úlceras mucho más frecuentes, incluso las infecciones, y también puede haber mediastinitis, complicaciones de infecciones e incluso la perforación, por lo cual es un procedimiento que probablemente tenga más complicaciones. Y bueno, cuando se han comparado los dos, tenemos este estudio que es un metaanálisis publicado por Juan Abraldes, digamos, en el 2005, que comparaba varios estudios en el cual analizó 2 puntos claves, que es el control de la hemorragia, que es lo vemos aquí, y la mortalidad. En el control de la hemorragia claramente hubo una diferencia de lo que es la ligadura sobre la escleroterapia, que significa, digamos, que el control es inicial, o sea, el paciente una vez que ingresa, le hacemos la endoscopia, con cual controlamos rápidamente la hemorragia, esto era mejor con la ligadura versus la escleroterapia, pero sobre todo había una mejoría en lo que es la mortalidad, y eso es importante en una patología que tiene mucha mortalidad. Para mejorar esta evidencia, digamos, hay un estudio que se desarrolló también en el Hospital San Pablo, el doctor Villanueva, en el cual comparó, digamos, un similar esquema de vasoactivos con las dos, digamos, modalidades endoscópicas. O sea, a 2 grupos de pacientes se le dio somatostatinas en el momento de una hemorragia digestiva por varices y uno fue, digamos, recibió escleroterapia y el otro ligadura endoscópica. Lo importante es que el fallo terapéutico, digamos, fue menor en la ligadura, acá lo ven ustedes, principalmente fue menor a expensa del Child-A y Child-B, los pacientes, digamos, tal vez menos enfermos, pero esto es poco probable que sea en sí por el Child, sino yo creo que es más, es probable porque la mayoría de los pacientes eran Child-A y BC. Pero, digamos, también se manifestó que los pacientes que tenían sangrado al ingreso se beneficiaron, digamos, de la ligadura comparado con la escleroterapia, y esto es importante, ¿no? Y las complicaciones que las analizó muy bien este estudio, vemos que las complicaciones totales fueron mucho menores en la ligadura, pero aparte las complicaciones severas fueron menores en la ligadura. Entonces, esto pone a la evidencia, digamos, que la técnica inicial debería ser la ligadura cuando la tengamos disponible y en el contexto endoscópico, por así decir, que venga, ¿no? Un paciente que ha sangrado después de una escara por bandas, probablemente no sea candidato a ligadura, pero bueno, va a depender de lo que encontremos en ese momento. En este mismo estudio, digamos, vio también que la posibilidad de éxito terapéutico comparada a las dos era mayor con la somatostatina y ligadura versus la escleroterapia. Y aquí básicamente este grupo, digamos, establecieron cuáles eran los factores que podían predecir que el paciente no se controlara o que sangrara, digamos.
Fallo terapéutico le consideró al paciente que no controlábamos la hemorragia inicial o que tenía resangrado, digamos, precoz dentro de los 5 días. Entonces, los pacientes que recibían escleroterapia o los que tenían un gradiente venoso alto o los pacientes que tenían shock al ingreso o ascitis eran los que tenían peor evolución. Y en estos pacientes, digamos, es importante, digamos, diferenciarlos al momento de la internación, porque, bueno, si bien el gradiente no lo tenemos disponible en casi ningún hospital de forma urgente, sí lo que tenemos es saber si el paciente entra en shock hipovolémico al ingreso y si tiene ascitis. Y estos son los pacientes que tenemos que enfocarnos mucho más porque son los que van a tener peor evolución si no son tratados propiamente. ¿Qué pasa cuando falla el tratamiento endoscópico? Y bueno, esto habíamos visto antes que el 10 al 20% de los pacientes tiene falla del tratamiento endoscópico. Entonces lo clásico era utilizar el balón de Sestaken-Blackmore, que es un balón para aumentar la presión a nivel varicial y en el fondo gástrico con el objeto de disminuir por compresión, digamos, el sangrado varicial. Esto ya se ha reportado de hace varios años. Este estudio que yo muestro acá es del 94, vio que tenía un buen control. Prácticamente el 85% de los pacientes tenían control de la hemorragia con el balón. El problema es que si no teníamos un puente al cual seguir al paciente en estas condiciones, había resangrado en la mitad de los pacientes, por lo cual es una medida de rescate y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Y el gran problema son las complicaciones. O sea, ¿por qué? Porque el paciente en esta situación es un paciente que está con hematemesis masiva, que tiene un alto riesgo de infección y aparte que estamos ofreciéndole una terapéutica rescate. O sea, este paciente ha recibido previamente una endoscopia con intenciones terapéuticas que probablemente ha durado mucho tiempo y entonces es un paciente que se va a complicar. O sea, el riesgo de neumonía o infecciones es mucho más alto en este grupo, pero aparte el balón puede dar perforaciones o complicaciones motoras esofágicas, que eso es importante. Entonces, por esto se desarrollaron hace pocos años lo que son las prótesis esofágicas para este tal fin, digamos, son prótesis recubiertas que se pueden extraer. Lo importante es que estas prótesis no las puede colocar alguien que no haya recibido un mínimo entrenamiento, porque tiene algo de tecnología, digamos, asociada a la colocación que es importante. No necesitan ser colocadas bajo fluoroscopia, o sea, se pueden hacer en la sonda o en la sala de endoscopía o en una terapia sin problema, y se deben extraer a los 7-14 días, porque es el tiempo que se recomienda hacerlo. Pero hay reportes de gente que, digamos, en algunos casos que lo han extraído las 3 semanas sin mayores complicaciones. Y lo que sí, digamos, el kit trae una sonda que sirve, digamos, para sacarlo o extraerlo con un sobretubo, ¿saben? Igualmente, no hay que olvidar que es un tratamiento de rescate y hay que pensar en lo que serían los tratamientos definitivos. O sea, sería como el balón, la diferencia es que lo podemos estirar un poco más al tiempo y en ese tiempo ver cuál es la evolución y cuál es la mejor indicación para el paciente. Estas son las principales series que han valorado las prótesis esofágicas. En estas series, digamos, todas son series de menos de 15, 20 casos y hay una sola serie de 34, en el cual ustedes pueden ver que la hemostasia inicial en todos los pacientes fue muy alta y solo yo diría que en una de las series nada más tuvo problemas para la liberación del stent. Se controló la hemorragia en un buen número, salvo la serie de Schem, que es esta que muestra acá el 38%. Y el gran problema que tienen las prótesis, por eso decía yo del entrenamiento, es la migración al estómago. Esto no es una complicación aguda del paciente, sino que la prótesis, si se migra rápidamente al estómago, el paciente puede resangrar. A pesar de esto, digamos, como ustedes ven aquí, a pesar de la migración que ha sido alta en algunas series, el resangrado no ha sido tan importante. ¿Y esto por qué? No por la prótesis, sino que probablemente estos pacientes en estas condiciones, cuando detectan la migración, probablemente ya estaban enfocados en un tratamiento de rescate diferente, o sea, ya tenían colocado un TIPS o alguna otra maniobra, digamos, más para disminuir el resangrado. De hecho, la mortalidad sigue siendo alta y eso lo vamos a ver en un estudio posterior. Digamos que este es el único estudio comparativo que se ha hecho, está hecho en España, es un estudio multicéntrico que aún no está publicado, está presentado acá en Astra hace unos 2 años, en el cual comparaban 28 pacientes, 15 con stent y 13 con balón, cuando había falla del tratamiento endoscópico. Y esto estaba mirado muy bien por criterios y, digamos, había realmente una falla. Con el tratamiento entonces se colocaba o el balón o el stent de forma aleatorizada. La hemostasia con ambos métodos fue similar, fue alrededor del 90%, y lo que sí el resangrado fue diferente, digamos, con el stent, digamos, resangraron, digamos, un 23%, pero con el balón más de la mitad, por lo cual hubo una diferencia clara. En lo que es efectos adversos, que es básicamente para lo que se hizo este estudio, era para ver si el balón o el stent era igualmente seguro o más seguro que el balón. También hubieron muchos menos efectos adversos con el stent, pero lo que sí no pudieron demostrar una disminución de la mortalidad con el stent. Como ven,
la supervivencia con el stent a las 6 semanas fue 55% y con el balón 29%, pero bueno, el grupo reducido de pacientes, digamos, no permitió extraer una complicación como una diferencia estadística significativa, pero claramente hay una diferencia en la mortalidad. Lo nuevo tal vez es el hemospray, que es un polvo, digamos, que contacta con la zona hemorrágica y esto genera un efecto coercitivo y adhesivo. Aunque inicialmente se utilizaban hemorragias no variceales y tumores, hay alguna evidencia que es esta, que se puede utilizar en estudios, digamos, con varices. Y este es un estudio presentado y publicado recientemente por Ibrahim, que creo que está acá en el Congreso, el doctor, en el cual en 2 centros, en lo que es Egipto y Bélgica, en 25 pacientes se dio a todos hemospray de entrada una vez que ingresaron por una hemorragia digestiva y a las 24 horas se le programó la ligadura. Y esto es importante porque la hemostasia se consiguió en el 100% de los pacientes y en todos se pudo hacer la ligadura a las 24 horas. Solo un paciente sangró dentro de esas 24 horas que recibió un banding que se adelantó a las 24 horas que estaba programado. Lo importante es que no hubo efectos pulmonares o embólicos con el hemospray, por lo cual yo creo que es una alternativa importante. El cianocrilato ha mostrado poca evidencia, digamos, solamente consigue una buena control inicial del sangrado, pero el resangrado es muy alto, por lo cual no puede compararse con lo que es la ligadura y no sería un tratamiento endoscópico inicial que se debe hacer. La utilización de clips y lazos se ha hecho en estudios previos, en 2003-2004, que disminuía tal vez la necesidad o el número de procedimientos para erradicar, pero a nivel de lo que es la hemostasia inicial y el resangrado no hubo diferencia y menos en la mortalidad comparados con ligadura, por lo cual son tratamientos que yo creo que tienen más utilidad en lo que es la profilaxis secundaria y no en la hemorragia digestiva aguda. Como les decía, todos estos pacientes tienen que estar enfocados a hacer un tratamiento final, o sea, la indicación de una terapia final es lo que se debe plantear. Entonces, en esto, digamos, hay evidencia de que los TIPS son útiles, bueno, tanto en los pacientes que tienen una hemorragia difícil control, o sea, que resangran en el momento, o en los pacientes que tienen un Child B con sangrado activo o un Child C con menos de 14 puntos, sin necesidad de que resangren. En estos pacientes hay mejor control de la hemorragia y menor mortalidad, por lo cual el TIPS, si lo tenemos disponible o lo podemos solicitar al paciente del traslado, es una cosa que hay que tenerla presente. Bueno, y esto sería un poquito el algoritmo de lo que sería la hemorragia digestiva, un poco adaptado a lo que está en Babeno 6. Como vemos, digamos, todos los pacientes tienen que recibir expansión, vasoconstrictores, transfusión y antibióticos, hacer la endoscopía en las primeras 6 a 12 horas. Y si hay control, perfecto, en vasoconstrictores por 5 días y profilaxis secundarias. Y si hay fallo, si es leve, se puede hacer la endoscopía. Y si es severo, tratamientos de rescate como el balón, el stent o el hemospray. Y esos dos van diferidos directamente de lo que es el TIPS. En conclusiones, bueno, la hemorragia sigue siendo una complicación severa, tiene una mortalidad del 15 al 20%, el manejo debe hacerse en unidades de vigilancia con todo lo que habíamos hablado previo, reanimación, transfusiones, vasoconstrictores. La endoscopia se debe hacer principalmente en las 12 o 6 horas de la admisión y lo ideal sería hacer el tratamiento con ligadura endoscópica porque controla el 80 o 90% de los pacientes. Si no está disponible se puede utilizar la escleroterapia también. Y en los pacientes con fracaso hay que utilizar el balón o el stent si está disponible porque constituyen los dos mecanismos actuales de rescate que son efectivos, pero el hemospray probablemente se va a comparar en algún momento con alguno de estos y yo creo que va a tener una buena alternativa. Y el uso de TIPS se debe pensar en los pacientes que tienen criterio, como los habíamos visto, porque es un tratamiento que va a disminuir la mortalidad asociada a la hemorragia. Bueno, muchas gracias.